sensible a los demás, que requieren mi atención. Y cuando el ruido se apagó, me susurra: cuídame, no me debes descuidar. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Y cuando el alma empieza a hablar, debo escuchar su suave voz, debo inclinar mi corazón. Me quiere al centro regresar, a mi norte y mi razón, no la debo de ignorar. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Me parece que se escuchó con un poco de eco, pero bueno, ahí más o menos le agarramos la idea de lo que decía. La canción planteaba, digamos, que hay un mundo, digamos, interior que requiere que se le preste atención y que es muy importante. Entonces, en esa línea es lo que vamos a compartir ahora. ¿Se ve la pantalla compartida? Sí. Buenísimo. Vamos a prestar, el primer encuentro se refiere a esto, prestar atención a nuestro mundo interior. Y en eso a mí me parecía importante, el método que vamos a usar para el encuentro es ir leyendo unos textos y compartiéndolos. Esto es una nota que salió de un pensador argentino que se llama Jorge Alemán, que es bastante conocido en algunos aspectos. Él está en otra línea de pensamiento que no es junguiana, pero sí me pareció muy decidora lo que planteaba en este párrafo. Y él se hace esta pregunta, dice: ¿pero se puede producir enteramente al sujeto? O sea, el sujeto soy yo, o sea, el sujeto somos todos nosotros. ¿Se puede armarle un mundo alrededor? Les voy a traducir a decir así algunos, digamos, por las dudas para que se entienda bien. O sea, ¿me pueden construir de acuerdo al deseo de otros completamente? ¿Tienen los dispositivos
es decir, esos lugares en los que estudio, en los que habito, en los que estoy, las redes, tienen el poder y la fuerza material para secuestrar al sujeto y volverlo un neosujeto emprendedor de sí. Lo que él está haciendo así, ahí es cuestionando la cultura neoliberal que produce determinados tipos de sujetos. Es decir, todos nosotros somos consumistas, por ejemplo. Somos producto de lo que la Matrix, podríamos hablar usando esa terminología, produce en las personas. Es decir, se lo puede secuestrar al sujeto y convertirlo en lo que se quiera. Y entonces él dice, he aquí uno de los grandes debates contemporáneos. ¿El sujeto es meramente una producción histórica efectuada por los dispositivos del poder y el saber? ¿O hay ciertos elementos en la propia constitución estructural del sujeto que ningún orden político histórico puede integrar, al menos en forma total y definitiva? Dice, ¿hay algo en nosotros que sea inmanejable? Hay en cada uno, o siempre vamos a ser el resultado de lo que otros quieran de nosotros. Y él plantea que esta es la pregunta crucial. Y nosotros tratamos de movernos en la idea de que hay algo de que no puede ser completamente secuestrado, usando esta terminología. ¿Cómo lo comprende Jung, digamos así, a este algo? No es que es imposible no ser resultado de alguna manera de los dispositivos, de los lugares que habitamos y que transitamos, pero no somos solamente eso. Y por eso la importancia de poder tomar contacto con esa dimensión que nos habita de alguna manera, al menos esa estructura previa que somos a toda situación histórica, para también tomar las decisiones correspondientes a la hora de decidir en qué nos queremos construir o qué tipo de vínculos queremos elaborar. Bueno, nosotros vamos a buscarle una respuesta desde Jung a esto. Hay algo en mí que está ahí y que nadie lo podría controlar en lo que Jung piensa y que tiene una vida propia. Este PowerPoint después se lo voy a mandar a todos, por las dudas para que no anoten. Esto que pregunta acá Jorge Alemán, de alguna manera está presente en la historia del pensamiento, al menos desde Platón y Aristóteles en Occidente. Fíjense, obviamente que todo esto va a aparecer muy simplemente, pero para Platón, un filósofo del siglo V al IV a.C., cuando se le pregunta qué es el conocimiento, él responde que es recuerdo. El conocimiento es reminiscencia. Él dice, el alma ya estuvo en contacto con el mundo de las ideas, con ese mundo que existió desde siempre, y cuando viene a la Tierra, lo que tiene que hacer para conocer es recordar. Es decir, entra adentro suyo, de alguna manera se actualiza eso que ya tiene, lo recuerda y conoce. Esa es una teoría que arrancó con Platón y que va sufriendo múltiples modificaciones, que es un poco lo que vamos a ver. En cambio, para Aristóteles, en relación a esto del conocimiento, el conocimiento se produce en el momento en el que estoy. Es decir, nuestra cabeza es una tabla lisa, una tabula rasa, como le llaman, sobre la que escribo a través de mis sentidos. No hay nada previo. Todo lo que soy es lo que voy construyendo en la historia que voy atravesando. Esta es una frase de Aristóteles. Lo inteligible ha de estar en el mismo modo que en una tablilla en la que nada está actualmente escrito. Esto es lo que sucede en el intelecto. Entonces, hay, como podríamos decir, dos grandes tradiciones o dos grandes maneras de comprenderlo. Y la línea platónica está presente hasta el día de hoy. Platón planteaba que había algo en nosotros. ¿Qué sea ese algo o en qué consiste? Bueno, es justamente lo que se va interpretando de diferentes maneras. Hay un filósofo posterior, que es del siglo III después de Cristo, o sea, ustedes calcularán, han pasado como 8 siglos, que lo considera el fundador de toda una corriente que es el neoplatonismo. Es muy complicado si yo tuviera que explicar toda su teoría, pero de alguna manera en Plotino lo que plantea que para el ser humano conocer es entrar dentro de sí mismo. Y que entrando en su alma y yendo hacia adentro puede ir
recorriendo toda la realidad, puede ir encontrándose con los distintos órdenes de la realidad hasta acceder a lo uno, que sería la fuente de todo. Entonces, para Plotino, el hecho de que la actividad autoconsciente, el primer intelecto, constituya la forma óptima de conocimiento y la piedra angular de la realidad en su conjunto, lo lleva a redefinir el conocimiento como tal en términos de autoconocimiento. Plotino plantea que toda la realidad habita en el alma humana y que por lo tanto, o sea, conocer es entrar adentro de uno. ¿Por qué digo todo esto? Que no es lo que piense Jung, obviamente, ni lo que nosotros podamos sostener hoy, pero es porque quiero que nos demos, o sea, que tomemos conciencia, si es que no lo hemos hecho antes, de que hay toda una tradición de pensamiento en Occidente que va en esta línea. Lea este parrafito de abajo. Para Plotino, el conocimiento propiamente dicho es autoconocimiento. Con Plotino se inicia una corriente de pensamiento que se llama neoplatonismo, y Jung, en el siglo XXI, o sea, del siglo III al siglo XXI, se considera presente, formador parte de esa línea. No sé si él se considera, pero los que lo estudian lo consideran. Fíjense, después del neoplatonismo, ustedes saben que el cristianismo en Occidente estuvo muy presente y cómo hay cierto conocimiento que se fue construyendo desde ahí. Los primeros herederos del neoplatonismo, diríamos así, fueron los teólogos cristianos, los filósofos cristianos. Hay uno muy conocido que es San Agustín, del siglo IV, en Hipona. ¿Y qué plantea San Agustín? Por ejemplo, una frasecita cuando piensa en el conocimiento, en un texto que llama El Maestro. Dice: pero todo lo que comprendemos no es por lo que nos dice quien emite sonidos en el exterior, sino porque consultamos dentro mismo de la mente la verdad que en ella reina. Las palabras tal vez nos estimulan a consultar. En cambio, la verdad que es consultada, que enseña y se dice que habita en el hombre interior, es Cristo. Esta es la concepción de Agustín. Es decir, Agustín dice, cuando yo comprendo algo, no es por lo que me están diciendo las palabras de afuera, sino porque esas palabras me están haciendo dar cuenta de algo que habita en mí. Está diciendo, ven, lo mismo que decía Plotino y que de alguna manera decía Platón en otro contexto, un contexto cristiano, pero está diciendo el que conoce lo hace porque mira hacia adentro, no solamente por lo que mire hacia afuera. Después hay esto es una seguidilla rápida para llegar a Jung. Hay un santo que se llama San Macario, que es de Egipto, de alguna manera anda por aquella zona en donde estaba San Agustín, que tiene en una de sus homilías una expresión muy interesante, porque miren cómo lo dice, y después cuando vayamos viendo a Jung les va a resonar. Dice, en el corazón hay profundidades inefables. O sea, el corazón es un pequeño vaso, y sin embargo hay allí dragones y leones, y hay criaturas venenosas y todos los tesoros de la maldad. Hay caminos accidentados y desiguales y abismos abiertos. Igualmente está Dios, están los ángeles, la vida y el reino. Allí la luz y los apóstoles, las ciudades celestiales y los tesoros de la gracia. Todas las cosas están allí. Ustedes imagínense a un santo del siglo IV que también ha estudiado, seguramente ha leído los textos que circulaban vinculados con el neoplatonismo, o a lo mejor no ha leído nada y simplemente tiene una experiencia de introspección por su oración, y lo que él percibe adentro de él es que habitan un montón de cosas. Y me parece muy interesante cómo lo plantea San Macario, incluso en relación a lo que plantea San Agustín. Porque pone todo, o sea, hay dragones, hay leones, hay bichos envenenados, pero también están los ángeles, el reino, la luz, todo eso, dice, habita en nosotros, todas las cosas están en nosotros. Y esto, porque a mí me interesó mucho ese texto, reténganlo porque era un jungiano. San Buenaventura, como verán, venimos de allá de Platón, Plotino,
o sea, San Agustín, San Buenaventura, vamos por siglos para que veamos testimonios de cómo muchos pensadores y mucha gente ha pensado que hay una necesidad de mirar hacia adentro. San Buenaventura, en el siglo XIII, está hablando del conocimiento del ser, de las cosas, y él dice que adentro de la mente Dios mismo nos ilumina, con sus ideas de todas las cosas. Y miren este texto. Dice, resulta por tanto extraña esta ceguera de nuestro entendimiento, que no considera lo que ve primero y sin lo cual no puede conocer nada más. El ojo de la mente, ustedes miren esto, el ojo de la mente dirigida hacia los seres particulares y los universales, es decir, nosotros miramos el árbol, miramos el auto, miramos el edificio, dirigido hacia allá, no percibe que aquel ser que trasciende todo género, aunque sea el primero que se presenta a la mente y por medio suyo, conozca todas las demás cosas. No se da cuenta, dice la mente, que la mente puede conocer todo lo de afuera porque adentro tiene al ser que le ilumina ese conocimiento. Es como San Buenaventura se imagina que, usando imágenes muy concretas, que atrás de nuestra cabeza tendríamos un reflector que ilumina las cosas que estamos mirando adelante. Y que yo veo las cosas que están adelante y no las podría ver sin ese reflector. Pero no me doy cuenta que está el reflector. Me creo que existen esas cosas particulares. ¿Qué está diciendo San Buenaventura, siguiendo esta línea? De que adentro de la cabeza funcionan principios que orientan el conocimiento. Que no solamente viene de afuera, sino que desde adentro hay algo que orienta el modo en que conocemos. Esto obviamente que Jung lo tiene muy presente. Miren a Kant, o sea, obviamente no hay un desarrollo de ninguno de todos estos, pero les quiero hacer notar, o sea, Kant es un filósofo moderno del siglo XVIII, alemán, y él habla de las famosas categorías. Él dice, por ejemplo, diciéndolo mal y pronto, el tiempo no existe, el espacio no existe, en mi cabeza hay unos lentes que ordenan las cosas en forma de tiempo, en mi cabeza hay unos lentes que ordenan las cosas en forma de espacio. Es decir, la realidad externa, tal como la vemos para él, no existe así. Soy yo que la veo así. ¿Qué está queriendo decir? Que en la cabeza hay patrones de funcionamiento que ordenan la realidad de una determinada manera. Eso no nos damos cuenta, pero eso ha influido, o sea, en todo el pensamiento de Occidente en adelante. Sintetizando lo que dice Kant, podemos decir, la posibilidad de hacer experiencia de un objeto, de algo que conozco, no sé si ven, este mate, yo puedo hacer experiencia de este mate, deriva de nociones universales a priori, cosas que están a priori antes de toda experiencia, metidas en mi cabeza, en el espíritu humano, a las que denomino categorías, las cuales constituyen las condiciones necesarias para el conocimiento. Hay algo adentro de mi mente que hace posible que yo conozca. Entonces estamos siempre dentro de la misma línea. Tanto para Platón, como para Plotino, como para San Agustín, como para Macario, San Buenaventura y Kant, creen que hay algo adentro nuestro que condiciona el modo en que conocemos las cosas. De una forma, de otra forma. Para algunos ni hace falta salir hacia afuera porque entrando alcanzaría. Para otros sí hay que salir hacia afuera, pero no puedo conocer hacia afuera algo objetivo, algo que lo conozca así, sino que le imprimo mi modo de pensar, mis estructuras. No vamos a hablar mi modo de pensar en términos subjetivos. Ahora, ¿qué hace Jung? Fíjense, ahora nos vamos a dedicar específicamente a Jung. Jung retoma estas tradiciones anteriores, las retoma conscientemente. De hecho, en un texto habla de esto de cómo la escolástica, por ejemplo, San Buenaventura, consideraba la realidad. Dice, en cualquier caso, cuando él está hablando de los arquetipos, que es lo que vamos a desarrollar ahora, ya en la escolástica, dice, aparece la idea de que los arquetipos son imágenes naturales encerradas en el espíritu humano, con arreglo de las cuales el espíritu forma sus juicios.
Me dicen, no hay problema en que levanten la mano o hagan una pregunta en lo que sea, porque puede haber frases para la gente que no ha estado en filosofía o que no viene de esos mundos, se hacen por ahí un poco más complejos. Pero digamos, Jung retoma esta idea. Esto de San Buenaventura tenía la idea de que en mi cabeza, porque como Dios iluminaba mi cabeza y en Dios estaban todas las ideas, la idea de la montaña, la idea del árbol, la idea de la piedra, entonces yo lo tenía en la cabeza y eso yo lo proyectaba por la realidad y me permitía entender la realidad. Bueno, dice Jung, ya eso existía en la escolástica, de pensar que adentro de la mente hay imágenes que permiten conocer lo que está afuera. Entonces lo que yo estoy diciendo, dice Jung, cuando hable de los arquetipos, que no lo va a plantear en la misma línea que los anteriores, pero sí en un sentido semejante, ya estaba presente antes. Y lo primero que hace Jung para empezar a hablar de los arquetipos y de la constitución de la psique y del inconsciente colectivo, que es donde están los arquetipos, es distinguir en nuestra vida psíquica inconsciente dos estratos fundamentales. Jung dice que por un lado tenemos un inconsciente personal, pero que también tenemos un inconsciente colectivo. Dice, bueno, el inconsciente personal tiene que ver con lo que ya sabemos siempre que es el inconsciente, que hace relación a esas cosas que la conciencia por algún motivo no incorporó, o porque no pudo, o porque lo rechazó, o lo que sea, y lo mando, lo archivo. Es decir, a mí me pasó algo de chico y yo no lo recuerdo, está en mi inconsciente. Sentí un ruido, pero le estaba prestando atención a ustedes, se guardó de alguna manera en mi inconsciente. Un montón de experiencias están en mi inconsciente, pero tienen que ver con mi vida, con mi historia. Todo lo que pasó por mi historia de alguna manera, que yo no lo incorporé a mi conciencia o que lo tuve incorporado un rato y me lo olvidé para siempre, se archiva en el inconsciente personal. Pero dice Jung, pero eso no es todo, hay otra dimensión inconsciente en la cabeza, en la psique, por decir así. Está mal decir cabeza porque todo nos atraviesa en la totalidad de lo que somos, pero para entendernos, en nuestra mente. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Hay algo, dice Jung, con lo que nacemos todos, que no depende de qué experiencias hayamos tenido en la vida. Que no es que cómo viví, cómo la pasé, sino que vengo con eso. Así como en lo biológico nazco con una estructura genética, dice Jung, así como un ser humano va a nacer, o sea, dentro de condiciones óptimas, con dos piernas, dos brazos, dos ojos, en la medida que eso ya es como una estructura a priori de lo que me pase después en la vida a mí. Es decir, después mi cuerpo puede tener un montón de marcas de mi historia personal, pero la estructura de mi cuerpo, o sea, de que mis células tomen determinado camino y formen un cuerpo humano, no depende de mi historia personal, ya viene inscripto en mí. De la misma manera, dice, nuestra psique, si bien tiene una dimensión personal que se imprime, hay una estructura con la que ella viene, unos contenidos, esto es interesante, con los que ya viene. Pero son inconscientes. ¿Por qué? Todo lo inconsciente es una definición en oposición a la conciencia. Es decir, es inconsciente porque no lo sé, no me doy cuenta en primera instancia. Y eso es lo que plantea acá. Hay dos capas. Una capa en cierto modo superficial de lo inconsciente es sin duda alguna persona. La designamos con el nombre de inconsciente personal. Pero esa capa descansa sobre otra más profunda que ya no procede de la experiencia personal, ni constituye una adquisición propia, sino que es innata. O sea, viene con mi nacimiento. Esa capa más profunda es lo así llamado inconsciente colectivo. ¿Qué hay en el inconsciente colectivo o en lo inconsciente colectivo, como se prefiere traducir? Los arquetipos. O sea, el contenido fundamental de lo inconsciente colectivo son los arquetipos. Y me parece que esta es una noción muy importante para incorporar y para comprender. ¿Cómo definimos qué son los arquetipos?
Tendríamos que sacar, yo creo que es una palabra muy usada, la palabra arquetipo, y generalmente las identificamos con imágenes. Es muy conocido el arquetipo del héroe, el arquetipo de la madre, el arquetipo de, no sé, del papa, el arquetipo, pensando en las cartas del tarot, del mago, bueno. Pero lo identificamos con imágenes, con figuras. Y eso no son los arquetipos. Los arquetipos pueden producir imágenes y pueden producir figuras, pero el arquetipo en sí mismo no es una imagen. El arquetipo en sí mismo es un patrón de organización psíquica. A ver, veamos lo que dice acá. Los arquetipos pueden ser definidos como matrices de organización psíquica que están en el origen de la conciencia y la originan. Original y originante es el arquetipo. No se trata de representaciones heredadas, sino de posibilidades de representaciones. Son elementos comunes a la humanidad que se expresan a través de símbolos, de sueños, de mitos, pero no son en sí las imágenes con que se presentan. Son más bien disposiciones para la formación de estas imágenes, símbolos e ideas. Esto para mí es muy importante comprenderlo dentro de lo posible de la mejor manera. Es un patrón de ordenación psíquica. O sea, ¿vieron? Cuando se habla, a lo mejor hemos oído muchas veces el concepto de psicología evolutiva. Es decir, un bebé cuando nace, su psique cree que es uno con la madre y con todo su entorno. No sabe que está separado. Eso le lleva un tiempo darse cuenta. Después su psique va a ir evolucionando y va a empezar a tomar distancia. Y así, la psique va evolucionando de acuerdo a la edad, de acuerdo a ciertas condiciones, pero va llevando como un ordenamiento propio. O sea, no necesita que vengan el entorno de afuera y le diga, bueno, este es el momento de desarrollar tal cosa. Hay que brindar las condiciones de posibilidad, pero se va a desarrollar por una inercia propia, o sea, por una fuerza propia que conduce la psique. Eso es un funcionamiento arquetípico. Siempre un niño, o siempre un sujeto, una persona humana, en determinadas condiciones dadas, va a ir desplegándose psíquicamente en este orden. Nosotros no podemos esperar que un bebé a los 3 años resuelva problemas de física cuántica. No le vamos a dar a un niño en el jardín a resolver una ecuación. ¿Por qué? Y porque no tiene todavía su mente desarrollada para poder hacerlo. Por más que yo quisiera explicarle todo lo que le tenga que explicar. Eso va a tener una maduración propia. A nosotros se nos ocurriría pensar que puede haber un genio, pero que un chico a los 2 años pueda tener desarrollado el lenguaje como alguien en otro momento, a los 10 años. No, porque hay un desarrollo propio de la psique. Eso es arquetípico para Jung. Es decir, es una matriz que ordena el funcionamiento de la psique. Como eso, la psique tiene un montón de formas de ordenarse, de ordenar su material psíquico, que son previos. Ya viene con esas matrices, nacemos con esas matrices. Por eso no es que nacemos con dibujitos en la cabeza, no es que nacemos con imágenes, no es que nacemos con una imagen al lado de otra, sino que es inconsciente. O sea, lo inconsciente se caracteriza por ser indiferenciado. Es decir, que yo no puedo distinguir partes, está todo junto. Porque la conciencia es la que puede diferenciar. Entonces, todos los arquetipos, todos esos patrones de funcionamiento psíquico están en nosotros todos juntos. Como si fueran constelaciones de matrices que ordenan la vida psíquica. Es decir, superpuestos, pero a la vez una manera distinta de otras. Y así con eso nacemos nosotros. Es decir, nuestra psique va a ir tendiendo. Hay un texto muy interesante que dice que no podemos saber exactamente por qué tiendo a ordenarme arquetípicamente de esta manera y otros tienden a otra, pero sí hay un patrón interno que quiere ordenar mi vida psíquica hacia un determinado lugar. Pero son muchos modos. Cuando uno dice el arquetipo de la madre, o el arquetipo del docente, o el arquetipo, está imaginando una psique que concibe la vida de una determinada manera, ¿entiendes? No que la madre es esto. Ser madre es una construcción posterior, es histórica.
pero sí está pensando un ordenamiento de la psique con con determinado movimiento. ¿Entiendes? O sea, y después, bueno, en su contacto con con el mundo de la historia en la que vive, irá a ir configurándose de una determinada manera. Pero bueno, seguimos un poquito. Esto me parece un concepto clave que es fundamental que lo tengamos claro. Entonces, tratemos de preguntar o lo que sea si les parece. Ahora, este contenido o esta categoría de la psique, ¿es a priori o viene en el ser humano? Desde el primer ser humano, si pudiéramos considerar un primer ser humano, ¿viene esto? ¿O traemos como una herencia en la psique de cómo los seres humanos fueron resolviendo los conflictos a lo largo de la humanidad? Es decir, el arquetipo de la madre, porque ya estamos metidos en eso, la primera mujer que apareció en el mundo y el primer hombre que apareció en el mundo y el primer sujeto, ¿tenía ese arquetipo ya así? ¿O en virtud de las experiencias vividas a lo largo de la humanidad y cómo fueron resolviendo determinados vínculos, se fue imprimiendo en la psique algo que después lo fuimos heredando nosotros? ¿Qué es memoria o es a priori? Y esto es muy interesante porque un estudioso Jung inglés que se llama Shamdasani dice: confluyen dos concepciones diferentes del contenido de lo inconsciente colectivo. Por un lado, dicho contenido es el resultado de las experiencias repetidas, que como tales son productos históricos. Así como, ¿por qué nosotros nos paramos en dos pies? ¿El primer ser humano estaba parado en dos patas como nosotros? No, fue un aprendizaje y que ahora ya venimos con esa memoria incorporada en la biología. Entonces en la psique hubo un aprendizaje de cómo resolver conflictos psíquicos que quedan incorporados en nosotros. Es un modo de comprender el arquetipo. En ese sentido, lo inconsciente colectivo representa la inmanencia de la historia humana en el alma. Por eso algunos podrían pensar correctamente, en una perspectiva junguiana, de que desde que éramos una ameba o no sé qué había antes, hasta hoy, está todo archivado en lo inconsciente colectivo, en la memoria de cada sujeto humano. Es como que todo ese aprendizaje viene con nosotros. Por eso nos sale fácil aprenderlo en una sola vida. Y no nos lleva la historia de la humanidad a aprender algo. Porque viene la memoria en nosotros. Por otro lado, el contenido equivale supuestamente a los tipos a priori y es el autor de las actividades en cuestión. Porque uno podría decir, pero bueno, ¿había algo en el ser humano que le enseñó que podía quedar parado en dos pies? ¿Por qué no voló nunca? Y porque a volar no iba a poder aprender. A caminar en dos piernas sí iba a poder aprender. Es decir, ¿hay algo previo en la estructura biológica que le posibilita este desarrollo que ahora heredamos? Y parece que sí. En la psique también. Los arquetipos tal como se fueron organizando en la vida psíquica, ¿no dependían de un patrón previo? Es la pregunta que se hace. O sea, ¿por qué se organizaron así? Entonces, ¿qué es primero, la memoria o lo a priori? Entonces, ante este enigma, Jung afirma en la siguiente oración: no me atrevo a decir qué fue primero, el huevo o la gallina. O sea, no se sabe qué es primero, la memoria o el patrón, cómo esa memoria se organizó. Y bueno, son las dos cosas. Al final la dialéctica a lo mejor es la respuesta para todo esto. Miren, a partir de estas... Y Jung cuenta, o sea, Jung hace, ¿de dónde saca, digamos, estas nociones de arquetipo? Empieza a notar en sus parientes, haciendo experiencia, que todos tendían, en diferentes contextos, a resolver algunas cuestiones de manera diferente. A partir de estas experiencias de manera semejante, a pesar de estar en contextos diferentes. Dice, he comprobado que existen ciertas condiciones colectivas inconscientes que actúan como reguladores y como propulsores de la imaginación creativa y que dan lugar a las correspondientes creaciones, aprovechando para sus fines el material consciente disponible. O sea, dice Jung, en un momento yo me di cuenta, o sea, piensen que Jung, o sea, no solamente tenía pacientes, sino que se dedicó a viajar, conoció distintas culturas, y él veía culturas muy alejadas entre sí, porque estuvo en África, estuvo con unos indios en América, tenían creaban cosas semejantes. Para él algo que mucho le llamó la atención es la cuestión de los mandalas.
¿Por qué en determinado momento histórico todas las culturas diferentes crearon mandalas? O sea, ¿qué es el mandala? ¿Por qué se le ocurre a un ser humano dibujar un mandala? O alguien en un sueño, cuando estudia los sueños, hay un punto en el desarrollo de la psique, por ejemplo en el libro Psicología y Alquimia, que justamente estudia los sueños de un físico que se llama Pauli, hay un punto en donde empiezan a soñar con círculos. O por ejemplo, o podía tener gente que la trataba por alguna enfermedad mental y que cuando resolvían un conflicto, pasaba algo, dibujaba un círculo. ¿Y por qué hacían en determinadas culturas? Sí, mandalas. Y mandala tiene que ver con un patrón psíquico que en un determinado momento, para uno que se expresa, genera, construye esto. Entonces dice, me di cuenta que había como reguladores inconscientes colectivos, o sea, que estaban presentes en todas partes, de los que dependían las creaciones que hacían. Y eso que creaban, lo hacían usando el material consciente disponible. O sea, si uno de nosotros dibuja un mandala, no lo va a hacer como lo hace, qué sé yo, alguien del siglo X. Lo va a hacer con elementos de la vida consciente nuestra actual. Pero hay un patrón de funcionamiento que toma el material consciente y crea algo, pero que ese patrón es previo. Bueno. Ahora dice, esos patrones que regulan la vida inconscientemente no pueden ser vistos directamente, solamente se pueden ver sus producciones. Dice, me parece probable que la auténtica esencia del arquetipo esté incapacitada para acceder a la conciencia. Yo no puedo verlo al arquetipo, nunca lo voy a poder ver. Yo puedo ver el mandala que dibujo, pero no puedo ver qué es lo que produjo ese mandala, qué había, porque es inconsciente. Hay un patrón, una matriz de funcionamiento a la que no se puede acceder conscientemente nunca, sino que solamente se pueden ver las cosas que produce, pero no se lo puede ver a sí mismo. El reflector que les decía que me permite, no puedo ver nunca el reflector. Está atrás mío, produce lo que yo veo, pero no lo puedo ver directamente. Aparte de eso, toda concepción de un arquetipo es ya consciente y por lo tanto diferente en una medida indeterminada de lo que ha dado lugar a la concepción. Pero esto es muy importante porque vuelvo a querer sacar la idea del dibujito, o sea, o del el arquetipo de esto. Cuando decimos arquetipo de la madre, algunos se creen que tiene las características de una madre del siglo XX, de una madre del siglo XVIII, o de una madre que tiene que ver con la historia, con el momento histórico, con las relaciones de poder, con el feminismo, con el patriarcado, y tiene que ver con un montón de cosas que no son del arquetipo. O sea, el arquetipo es el patrón que genera un determinado movimiento psíquico, pero el modo en que se construye tiene que ver con lo que hay conscientemente como material para que eso se elabore. Cualquier cosa que digamos de los arquetipos son demostraciones o concretizaciones que pertenecen a la conciencia. No podemos hablar de otro modo de los arquetipos. Hay que tener siempre en cuenta que lo que queremos decir con arquetipo en sí es irrepresentable, pero tiene efectos que posibilitan las concretizaciones, a saber, las representaciones arquetípicas. ¿Alguna pregunta tiene alguien para hacer? ¿Vienen más o menos bien? Puede ser un poquito pesado por ahí, pero miren, se puede... ¿Puedo hacer una cosa? Tomás. Sí, que me quedó una duda que sobre lo que hablaba de la pregunta que era qué es lo primero, la memoria o el a priori. Sí. Eso Jung entonces nunca se atreve a contestarlo, no sé si es lo que dijiste o... Sí, así es. O sea, Jung dice como que no se puede resolver, no se anima a decir si es primero lo a priori o la memoria. Digamos, si esa memoria fue construyendo Claro. las categorías con las que funcionamos, o esas categorías hicieron que la memoria se ordene de una determinada manera. Exactamente. Bien, gracias. Por favor.
se puede afirmar que el alma, cuando Jung dice alma, se está refiriendo a la psique, ¿cierto? A la vida psíquica. Que el alma es la conciencia y sus contenidos. Esto no impide en modo alguno, sino que incluso favorece el descubrimiento de un trasfondo anteriormente insospechado, de una verdadera matriz de todos los fenómenos conscientes. Un antes y un después, un encima y un debajo de la conciencia. Esto, o sea, es muy importante, porque una cosa es pensarlo teóricamente y otra cosa es yo pensarme ahí. O sea, digamos, si hay una matriz que de alguna manera ordena las configuraciones conscientes, tal vez yo no estoy donde estoy, ni pienso como pienso, solamente por mi inconsciente personal, por lo que me pasó en la vida y no lo recuerdo, por las decisiones que tomé o por los dispositivos que habito, sino que puede haber, pareciera, si esto es verdad, una matriz que empuja desde adentro, que hace que mi psique se incline hacia un determinado lugar. ¿Ven lo que dice? Favorece el descubrimiento de un trasfondo anteriormente insospechado, de una verdadera matriz de todos los fenómenos conscientes. Un antes y un después, un encima y un debajo de la conciencia. Es decir, hay algo que pareciera que empuja en una determinada dirección. ¿Alguien dijo algo? Perfecto. Bueno, miren. Entonces, los arquetipos condicionan la entera vida psíquica. Y mientras uno menos consciente es, más la condicionan. Porque, o sea, solamente la conciencia libera de los condicionamientos de alguna manera. Pero en primera instancia, los arquetipos condicionan la entera vida psíquica. A mí esta frase de Jung, que está en un texto donde él hace como una lectura de la psique, hace como una síntesis de su pensamiento, plantea, nadie llegó a la conclusión de que si efectivamente el sujeto del conocimiento, es decir, la psique, posee una forma de existencia oscura en el sentido de que no se conoce, o sea, de que no se ve, no por negativo, posee una forma de existencia oscura y no directamente accesible a la conciencia, todo nuestro conocimiento tenía que ser incompleto en un grado indeterminado. Es decir, si hay una orientación de mi vida psíquica en una dirección de la que yo no soy consciente, o sea, todo lo que yo conozco, lo que elijo, lo que opto, está condicionado por eso. Y yo nunca lo tengo en cuenta. Es decir, nunca se tiene en cuenta esa dimensión arquetípica inconsciente. Por eso dice, todo nuestro conocimiento tiene que ser incompleto en un grado indeterminado, o sea, indeterminado en la medida en que yo no tengo registro, y que nunca lo puedo tener definitivamente el registro, digamos, de ese mundo inconsciente arquetípico influyéndome. Y en esto les quería poner el ejemplo de Pauli, justamente uno que citábamos recién. Pauli es dicen, lo acabo de chequear, entre los creadores, entre los que están en el origen de la física cuántica, de la mecánica cuántica, es un premio Nobel. Se hizo terapia con Jung durante un tiempo y escribieron un libro sobre la sincronicidad, un concepto junguiano juntos, pero bueno, él se dedicaba a la física. Y tiene un estudio, o sea, de Pauli sobre un físico anterior, que es Kepler, digamos que está más vinculado con el mundo de la mitología, no es un científico puro, diríamos así, pero que Pauli lo estudia Kepler tratando de identificar cómo sus imágenes arquetípicas o sus arquetipos condujeron los conocimientos que hizo. Fíjense, el artículo de Pauli, dice Galán Santamaría, que es un gran estudioso de Jung y de todo esto, el artículo de Pauli se propone estudiar el aspecto psicológico de la formación de conceptos científicos y de su fundamento arquetípico. Demuestra que en Kepler la imagen simbólica precede a la formulación consciente de una ley natural. Es decir, él decidió estudiar por qué esta lapicera tiene esta forma y llegó a una conclusión científica inclinado
por los símbolos que le hacían producir sus arquetipos. Es decir, como si hubiera tenido un conocimiento anterior a lo que descubrió. Entonces, son las imágenes simbólicas y las concepciones arquetípicas las que originan en él la búsqueda de leyes naturales. O sea, ¿por qué se inclinó hacia donde se inclinó? ¿Por qué descubrió lo que descubrió? Lo que Pauli sostiene en su estudio es que estaba conducido arquetípicamente. No sé si alguien vio, ahora no me puedo acordar el nombre de la película de un hindú que descubría fórmulas matemáticas, que después terminó estudiando en Cambridge, pero acá ahora no me puedo acordar, si alguien se acuerda el nombre, está la película muy buena, que iba al templo de la diosa hindú y le revelaban fórmulas tremendas de matemática, del infinito, pero no podía explicar cómo había llegado a ese concepto. Cuando fue acá, y bueno, encima estaba en un contexto donde nadie podía, obviamente que es una historia real. De hecho, en Cambridge creo que tiene sus manuscritos de ese tipo de cosas. Para él se lo revelaba la diosa hindú a esas cosas. Después tenía el gran problema de cómo demostrar esa cuestión. Él no sabía cómo demostrarlo. Y justamente toda la película gira en torno a sus conflictos de cómo encontrar el modo de llegar a esas conclusiones. A esta luna nosotros diríamos, pero este hombre conocía, o sea, algo de sus arquetipos lo llevaban al descubrimiento de algunas cuestiones. Entonces, y no estamos hablando de ninguna fantasía, es un caso absolutamente real. Entonces, es lo que Pauli estudia en Kepler. Sus imágenes simbólicas y las concepciones arquetípicas originan en él la búsqueda de leyes naturales. Entonces, entre este mundo, algo que Jung, en este mundo arquetípico, algo que Jung descubre y que postula, es que la vida psíquica, o sea, tiene como un objetivo que le viene desde un lugar desconocido, que no se es consciente. En ese mismo libro que les decía recién, Psicología y Alquimia, él dice que mucha gente iba al proceso terapéutico a resolver un tema, resolvían el conflicto, pero seguían haciendo terapia y que no era un problema de transferencia o de que habían quedado apegados al terapeuta, sino que había algo más que querían descubrir. Y ahí Jung se daba cuenta que había una finalidad, o sea que había un lugar hacia el que se quería ir, aunque no se supiera cuál era. Y esto es lo que está diciendo acá. En el proceso analítico, esto es en la dirección dialéctica entre lo consciente y lo inconsciente, existe un desarrollo, un progreso hacia una finalidad o fin. En el alma humana, por así decirlo, independientemente de las condiciones exteriores, se verifica un proceso que busca una finalidad. No sé si ustedes van notando, o sea, vamos tratando de llegar como desde la noción de inconsciente colectivo, con sus arquetipos, matrices de formaciones de la vida psíquica consciente, que están condicionando continuamente nuestra vida, porque forman parte de nuestra vida psíquica, es un universo vivo, en continuo movimiento. Hay una tendencia de ir hacia alguna parte. Eso lo lleva a Jung a pensar en un arquetipo fundamental, que es el arquetipo del sí mismo. Bueno, sí mismo. Es el nombre que él le pone a un arquetipo. Dice Jung, entre estas formas de organización psíquica que tiene nuestra psique, hay una fundamental que tiende a la integración de todos los aspectos de la persona, de todas sus dimensiones. Externa, interna, histórica, no histórica, de todos sus arquetipos, de su vida consciente, de sus decisiones, de todo lo que... Entonces, hay algo en nosotros que tiende, sin que nosotros lo busquemos específicamente, a integrar todos los aspectos de lo que somos. Ese arquetipo de sí mismo tiene que ver con la unidad, es decir, con una tendencia hacia la unidad. En el fondo, ¿qué busca para Jung la vida psíquica? Alcanzar un proceso de unidad cada vez mayor. Obviamente que, por eso digo, va a faltar que veamos la otra parte, de cómo actúa la conciencia en todo esto. Pero como matriz, empuja continuamente la vida psíquica
Obviamente que uno puede bloquear todos los procesos habidos por haber, por supuesto, y eso trae sus conflictos en nuestra vida. Cuando uno bloquea, se salta por algún lado. Pero digamos, pero hay todo un proceso que tiende hacia la totalidad. En tanto, en cuanto el yo no es más que el centro de mi campo consciente, dice Jung, no es idéntico a la totalidad de mi psique. ¿Qué es mi psique? ¿Mi yo? ¿Mi conciencia? ¿Lo que yo me doy cuenta? No, no solamente. Debido a ello, dice Jung, distingo el yo del sí mismo. En la medida en que el primero no es más que el sujeto de mi conciencia, mientras que el segundo, el sí mismo, es el sujeto de toda mi psique y por lo tanto también de lo inconsciente. O sea, hay un punto, pareciera, en donde tiende a converger toda nuestra vida psíquica. Y sería como el sujeto para Jung la psique inconsciente no es que exista por sí misma separada, pero tiene una inteligencia propia, digamos. Tiene como una conciencia propia. Te quiere guiar hacia alguna parte. No lo puede hacer sin articular con la conciencia. Por eso justamente esto es lo importante de que podamos ver. No lo puede hacer si yo no, o sea, no me va a guiar a ninguna parte de la fuerza, porque lo inconsciente es como, es indiferenciado, decía, no. Cuando lo inconsciente sale solo, sale medio desastrosamente. Pero sin embargo, es una fuerza vital que me quiere conducir. Y por eso necesita que la conciencia se haga cargo de ese proceso. ¿Cierto? El sí mismo es como un centro de toda la vida psíquica. Dice Las Heras, que otro junguiano, parece como si fuera un imán que actuara sobre los diversos elementos de la personalidad y sobre los procesos del inconsciente. Es el centro de esa totalidad, como el yo es el centro de lo consciente. Ahora, por eso es muy importante que nosotros, en esta perspectiva junguiana, y creo que es así, consideremos la importancia de prestar atención a nuestra vida inconsciente, a nuestra vida arquetípica, pero no es nuestro inconsciente personal. Eso sí hay que tratar de resolver, porque los bloqueos a nivel de inconsciente personal, es decir, los traumas que yo he vivido, si no los resuelvo, por ahí bloquean todo. Pero más allá de eso, es muy importante prestar atención a qué está pasando adentro mío. O sea, si es verdad que hay una fuerza vital en mí que me quiere conducir hacia esa totalidad, que estructura mi vida psíquica y toda esa cuestión, y yo tengo que tratar de ver hacia dónde me voy, hacia dónde yo mismo me voy queriendo llevar, porque no es uno distinto de mí, mi inconsciente, soy yo también. ¿Entienden? O sea, pero si uno niega esa posibilidad, si una persona llega a creer que solamente es sus decisiones conscientes y sus traumas inconsciente personal, y no le presta atención al inconsciente colectivo, está perdiéndose gran parte de lo que está llamado a ser, podríamos decir. O de su autocomprensión. ¿Por qué me gusta a mí? O sea, esto, o sea, ¿por qué tengo esta tendencia hacia este lugar? O sea, ¿por qué yo me quiero dedicar a esto? Y siendo que la sociedad me dice, no, no te tenés que dedicar a esto, y siendo que esto no es lo más conveniente, y a mí me gusta pintar, ¿no? O sea, me gusta el arte, y puede haber una dimensión arquetípica inconsciente que te conduce hacia un determinado lugar. Si uno no le da espacio, si no cree que existe esta vida, digamos, impulsándonos desde algún lugar, y puede empezar a autocercenarse. Miren qué interesante lo que dice en la introducción al secreto de la flor de oro, Jung. Hay un riesgo en la unilateralidad de la conciencia, es decir, en tomar como cierta solamente la vida consciente. Lo importante es lo que yo decido, lo importante es quién quiero ser, sin prestar atención hacia dónde yo mismo me voy siendo llevado inconscientemente. Lo importante es querer es poder. Todas esas frases, digamos, y todas esas experiencias que le dan al yo y a la conciencia una supremacía absoluta, pueden ser peligrosas para la vida de un sujeto y para la vida de una sociedad y para la vida psíquica en general, porque existe la otra parte. Primero, esto que va planteando Jung, el individuo que depende más de lo inconsciente. Vamos a arrancar por atrás. El individuo que depende más de lo inconsciente que de la elección consciente se inclina en consecuencia
a un conservadurismo psíquico manifiesto. Es decir, una persona que sí, que no ha desarrollado su conciencia y que es como manejado por su inconsciente, y bueno, también está en un gran problema porque no se da cuenta y sus arquetipos y todo su inconsciente personal le manejan la vida, y como su conciencia nunca crece, piensa siempre lo mismo, actúa siempre igual, no se mueve para ninguna parte. Gran parte de la vida religiosa, pero no solamente ella, porque nuestra vida religiosa tiene que ver con los arquetipos también que nos habitan y que nos conducen. Un extremado conservadurismo tiene que ver con una psique consciente muy chiquita que está siendo manejada por sus arquetipos inconscientemente. Pero no solamente en lo religioso, en muchos aspectos. En cambio, dice Jung, la conciencia más elevada y más amplia, una conciencia más elevada y más amplia, que ¿cómo se agranda la conciencia? Asimilando lo extraño. O sea, ninguna conciencia se agranda, dice Jung, si no asimila aspectos que vienen de otros lados a los que está acostumbrado. Esa conciencia que se agranda se inclina a la autonomía, ¿cierto? A aprender a manejarse sola. A la rebelión contra los antiguos dioses, que son construcciones arquetípicas, que no son otra cosa que los poderosos prototipos inconscientes que hasta entonces mantuvieron en dependencia a la conciencia. Es decir, una conciencia que se va ampliando empieza a darse cuenta de cómo lo manejan su dimensión inconsciente. Eso, una persona que tenga una experiencia religiosa, piénselo, a lo mejor de niño le tenía miedo a Dios, o tenía miedo a que la iglesia le decía esto es pecado y lo creía a rajatabla y no lo cuestionaba, pero empezó a incorporar otros conocimientos y eso lo llevó a cuestionarse esto, y se dio cuenta que había mucho que no tenía nada que ver, entonces se amplió la conciencia. Bueno, se hizo una conciencia más autónoma y empieza a tomar distancia de cuestiones que tienen que ver con nuestro mundo inconsciente, que a veces mantienen a la conciencia atrapada. Cuando la conciencia se hace más grande, más autónoma, más libre, empieza a tomar distancia. Pero no es ese el tema de hoy. Dice Jung, cuanto más fuerte y evidente se vuelve la conciencia, o sea, la conciencia empieza a hacerse fuerte, la conciencia del sujeto occidental es una conciencia fuerte, porque apoya en la razón un montón de cosas. Entonces no necesita ni de dioses, ni de inconsciente, ni de nada para autodeterminarse, porque sabe lo que quiere, sabe hacia dónde va, sabe por qué, conoce los fundamentos de toda la realidad. Entonces, la conciencia se vuelve más fuerte y también la voluntad consciente. Más se expulsa a lo inconsciente hacia el trasfondo. Se le da cada vez menos bolilla a eso. No, bueno, esto es un sentimiento, esto es una emoción. Lo importante es lo que la conciencia desee. No, esto me viene, pero... O sea, cuando la conciencia se infla, tiende a dejar atrás, en el trasfondo, a la vida inconsciente. Entonces, a este inconsciente vivo estamos hablando, ¿no? Tanto más surge la posibilidad de la constitución, que la constitución de la conciencia se emancipe del modelo de lo inconsciente, ganando de este modo en libertad, rompiendo las ataduras de la mera instintividad y alcanzando finalmente un estado de falta o de oposición al instinto. Es decir, ahora yo decido, ahora yo hago, no me dejo manejar por esto, no me dejo guiar por aquello. Es la conciencia la dueña de todo. La conciencia desarraigada, que ya no está como en contacto con sus fundamentos inconscientes, que no puede ya más apelar a la autoridad de las imágenes originarias, posee una libertad prometeica, es decir, es dueña de autodeterminarse al 100%. Pero a la vez, dice yo, una hibris, una soberbia, un orgullo que carece de dioses, es decir, de principios que la trascienden y que la puedan conducir. Es una conciencia sin dioses. Estamos hablando simbólicamente, es decir, ¿qué serían dioses? Y bueno, algo a lo que la conciencia se sujeta, que ella no termina de comprender al 100%, pero que se pone en relación a eso. Los dioses determinan tal cosa y no soy tan libre absolutamente. ¿Verdad? Entonces, pero si se ha emancipado absolutamente, ya no hay nadie que la pueda condicionar. Entonces esta conciencia se eleva sobre las cosas e incluso sobre los hombres, sobre los seres humanos. Pero, dice Jung, el peligro de caer está presente. O sea, una conciencia
que haya crecido de tal manera que ha perdido arraigo en su vida inconsciente arquetípica. Es decir, que no presta más atención a sus deseos más profundos, a sus imágenes, a sus sueños, porque, o sea, lo inconsciente, ese inconsciente arquetípico se expresa de muchas maneras. Se expresa en la religión, se expresa en el arte, se expresa en los sueños, se expresa en los deseos, se expresa en la imaginación, se expresa en la inclinación de mi alma. O sea, ¿qué me gusta a mí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me atrae? Si la conciencia se infla de tal manera que ya no le da bolilla a todo eso, que es su mundo inconsciente, y que desde esta perspectiva es de donde viene. O sea, la conciencia es un fruto del desarrollo arquetípico de la psique. O sea, es como que inconscientemente está en ebullición hasta que aparece la luz de la conciencia. Viene de ahí. Si se desarraiga y no le da más bolilla a lo inconsciente y cree que se puede autodeterminar al 100%, está en riesgo de caer. Lo inconsciente siempre va a querer manifestarse de alguna manera. Por eso se puede pasar de muchas maneras eso. No voy a dar ningún ejemplo. Por eso es importante aprender a desarrollar la conciencia, por supuesto, para no ser esclavos de lo inconsciente, pero sin desarraigarse de esa dimensión inconsciente arquetípica, estoy diciendo. Es decir, a esa fuerza creativa, inclinación creativa que uno no puede dominar, que la conciencia no puede dominar, no puede manejar, no puede decirle exactamente al 100%, o sea, cuando veamos lo de la conciencia sí vamos a ver cómo influimos en nuestro inconsciente arquetípico. Pero digamos, pero no se puede desarraigar. A eso es lo que Jung le llama espíritu, no tiene nada que ver con espíritu como, o sea, desde un punto de vista religioso, sino espíritu, le refiere a espíritu Jung le llama a una inclinación preponderante en nosotros y que trasciende nuestros puntos de vista conscientes. ¿No se han preguntado alguna vez, o sea, por qué esto me gusta? O sea, uno se podría preguntar, ¿por qué uno le da sentido a estas cosas? ¿Por qué gasta tiempo en estas otras cosas? ¿Por qué le gustan a aquellas? ¿Por qué se enamora de tal persona? ¿Por qué reza? Uno se podría preguntar por qué mi vida tiene sentido si me dedico al servicio, y por qué otro puede decir por qué mi vida tiene sentido si me dedico a la música, y otro puede decir por qué mi vida tiene sentido. ¿Por qué? O sea, la conciencia puede resolver esos por qué. O una inclinación de algún lado que trasciende las posibilidades de la conciencia. Y eso es a lo que Jung le llama espíritu. Es decir, a esa como inclinación que está más allá de la dimensión de la conciencia, que funciona como matriz. Y él dice, tenemos que aprender a vivir en conexión con esto. Y miren este texto. Dice, el espíritu es imprescindible para la vida. Recuerden de nuevo que estamos queriendo decir con espíritu. Esta dimensión que trasciende lo que la conciencia puede como identificar. El espíritu es imprescindible para la vida, pues una mera vida del yo, como sabemos de sobra, es algo sumamente deficiente e insatisfactorio. Solo una vida que se vive con un espíritu determinado es digna de ser vivida. Resulta un hecho curioso que una vida que solo es vivida desde el yo, por regla general, no solo le parece insípida al propio interesado, sino también a los que le rodean. La plenitud de la vida exige algo más que un mero yo. Necesita un espíritu, es decir, un principio independiente y superior que sea capaz por sí solo de hacer que se manifieste vivamente todas las posibilidades anímicas a las que no puede acceder la conciencia del yo. ¿Qué decir esto? Y dice Jung, en nosotros hay un montón de cosas que quieren expresión, pero que el yo ni sabe que existen ni las ve. Entonces, si vivís en clave del yo nomás, o sea, te perdés del desarrollo de un montón de aspectos. Si vivís en la clave del espíritu, es decir, esa inclinación que trasciende al yo, a la que tenés que prestarle atención, hay un montón de posibilidades anímicas que pueden desarrollarse. Pero advierte Jung, y este es el último texto, pero del mismo modo que hay una pasión que aspira a una vida ciega y sin límite,
también hay una pasión que quiere sacrificar toda la vida al espíritu, precisamente por la superioridad creativa de éste. Esta pasión hace del espíritu un tumor maligno que destruye incesantemente la vida humana. Fíjense, qué interesante. La vida es un criterio de la verdad del espíritu. La vida es un criterio de la verdad del espíritu. Un espíritu que arrebate al ser humano toda posibilidad de búsqueda, toda posibilidad de vida, y solo busque la satisfacción de sí mismo es un falso espíritu, aunque no sin culpa del hombre, en cuyas manos está renunciar a sí mismo o no. ¿Qué quiere decir? Si esta inclinación tuya te absorbe de tal manera que vas a sacrificar vivir, también es malo. Y si vivís sin tener en cuenta esta inclinación inconsciente, te quedas con una vida media. ¿Qué quiere decir? Una persona que cae presa de su inclinación inconsciente y no presta atención a un montón de cosas, se pierde, diríamos, en su vida psíquica. Y una persona que solamente cree que existe el yo y no le da como una consistencia más amplia, también corre riesgo de una vida muy insípida. Entonces, ¿a qué estaría este primer momento invitándonos? A tomar conciencia en base a nuestras inclinaciones más profundas, a nuestros deseos, a nuestras imágenes. Yo creo que, por ejemplo, es muy interesante pensar qué se nos ocurre en esos momentos en los que no estamos pensando en nada, porque son expresiones de nuestra vida inconsciente. O sea, ¿de qué te dan ganas cuando no estás ni trabajando, ni haciéndote cargo de tu familia, ni estudiando, ni nada de eso? ¿Qué brota adentro tuyo? Si vos pensás que el yo es el encargado de determinar absolutamente todo, corres grandes riesgos. Es necesario, diría yo, a lo de esto, prestar atención a toda una vida inconsciente, arquetípica, que empuja desde adentro por la realización, por mi propia realización, por alcanzar esta finalidad del sí mismo, o sea, de integrar todos los aspectos de mi personalidad. Entonces, esto es lo que yo quería que viéramos a la luz de Jung. O sea, la existencia de este mundo, existe en nosotros un mundo increíblemente grande al cual nosotros tenemos que aprender a prestarle atención. Ahí la leo bien a la pregunta. Voy a dejar de compartir, así podemos compartir la redundancia. Miren. Dice Lucho, quizás para un próximo encuentro, pero dejo por acá una pregunta. ¿Qué lleva a una conciencia al desarraigo? Y me parece que la lleva como la propia dinámica consciente. O sea, cuando la conciencia va adquiriendo, digamos, cierta autonomía, justamente por este crecimiento necesario de sí misma, y deja de prestar atención a de dónde viene, bueno, la propia dinámica suya, si no tiene conciencia, creo que algo lo podríamos compartir, la puede llevar a esta unilateralidad. Pero Jung, digamos, pensando en términos de inconsciente colectivo y de compensaciones conscientes e inconscientes, también, o sea, va a pensar, creo yo, de que la actitud de Occidente específicamente, que es una actitud de una conciencia de alguna manera desarraigada, por lo menos en un periodo, tiene que ver con haber vivido procesos de una conciencia demasiado presa de su mundo inconsciente. Entonces la necesidad de liberación, digamos, la lleva a unilateralizar un aspecto, a hacerlo más profundo y por lo tanto, o sea, ese efecto compensatorio que hace la conciencia en relación a lo inconsciente la lleva a ponerse en este otro punto. Pero creo que puede haber otras respuestas. No sé si alguien quiere preguntar algo, decir algo. Olga, puedes sacar el micrófono si querés decirlo en voz alta. Sí, ¿sabes qué quería preguntar? Si el arquetipo
Digo, porque no me queda como muy claro. Si es algo tan abstracto e invisible que no lo podemos identificar en ningún momento, o tiene que ver con las creencias, los modos en que repetimos historias en la vida, los modelos, cuestiones culturales, Sí, el o, arquetipo, o todo eso. como yo le interpreto, es el elemento ordenador, digamos, o sea, como que si fuera un molde, o sea, yo tengo un molde y en ese molde le puedo echar, un molde de algo y le echo, qué sé yo, acero derretido y después va a ser material acero, o le puedo echar oro, o le puedo echar barro. Ese oro, barro, acero tiene que ver con el sistema de creencias, tiene que ver con mi historia, tiene que ver con mi vida. Es decir, va a tomar los elementos de la vida, de la historia, de los contextos y los va a convertir en una figura para este momento. Pero todas nuestras creencias religiosas, digamos, estarían fundamentadas arquetípicamente. Por eso uno puede comprender, o sea, sí, o sea, para contestar esto, digamos, el arquetipo ¿en qué sentido es abstracto? En el sentido que no tiene una forma particular, una expresión histórica particular, o una expresión consciente particular. Se va a expresar como un modo de organizar la psique, y de acuerdo al momento histórico, y de acuerdo a la cultura en la que estemos, y a cómo yo vea las cosas, se va a configurar de una determinada manera. Por eso, y por eso no podemos decir que el arquetipo tiene que ser sí o sí así. En este momento histórico lo identificamos con estas características y puede modificarse. Sí, es abstracto, pero actúa, digamos. Bueno, no sé si lo respondí en realidad. Laura. Yo anoté, los arquetipos condicionan la vida psíquica. Sí. Entonces después yo reflexionaba, entonces lo inconsciente como que le lleva ventaja a lo consciente, porque es desconocido. En cambio lo inconsciente sabe que, pero lo consciente no. Entonces lo domina casi, el inconsciente siento como que lo domina, entonces al consciente tiene como un poder sobre él. ¿Por qué algunos arquetipos tienen más fuerza que otros en las distintas personas? ¿Eso porque lo alimentamos más o porque ya viene predeterminado de esa manera? Y bueno, en un momento Jung dice, en ese mismo texto que hablábamos de espíritu, dice, ¿por qué? Hay una determinada inclinación, es una cuestión de destino. Está queriendo decir, no podemos resolverlo nosotros porque nuestro inconsciente se inclina hacia un determinado lugar. Y es verdad que tiene una preponderancia, en un sentido tiene una preponderancia, porque es la matriz. Pero lo inconsciente, sin la conciencia, o sea, no es nada tampoco. Nosotros tendríamos que pensar que venimos de una totalidad inconsciente, ese mundo arquetípico que no tiene forma porque no hay conciencia, y aspiramos a una totalidad consciente. En esa totalidad, para que se dé esa totalidad consciente, tiene que ir interviniendo dialécticamente, o sea, la conciencia con lo inconsciente, ir articulándose, porque la conciencia es la que le da, por eso es muy llamativo, o sea, la conciencia le da entidad a lo inconsciente, pero a la vez lo inconsciente es el que impulsa y hace posible la conciencia. ¿Quién tiene preponderancia sobre quién? Al menos en una dimensión cronológica, lo inconsciente sí tiene preponderancia porque arrancamos estando inconscientes de todo. Y el inconsciente fue empujando. Pero ese inconsciente lo que le da es como que si estuviera en acto así, y el que lo termina de hacer posible es la conciencia, ¿cierto? Y la conciencia se va ampliando. Pero sí, lo que pasa para una persona creyente, o sea, tendría que imaginarse que el espíritu, Dios, la impulsa desde ahí. O sea, porque los impulsos, las inclinaciones, todas esas cuestiones vienen del mundo inconsciente. Eso es muy interesante. De hecho, muchas cosas las conocemos de acuerdo a nuestros paradigmas arquetípicos inconscientes y no los vemos. O sea, hay gente que va a estar más inclinada a una cosa que otra y va a interpretar el mundo de una manera o de otra. Por eso Jung dice,
si no tomamos conciencia de cuán condicionado está nuestro conocimiento, no solamente desde una perspectiva de teoría del conocimiento, sino aplicando cómo lo inconsciente influye en el modo en que conocemos y en cómo percibimos las cosas, y no lo inconsciente personal, sino cómo lo inconsciente orienta. Bueno, eso está siempre presente en nosotros. Y pasa que esto sería para otro tema, pero todo eso se expresa en los símbolos que construimos y que creamos, ¿cierto? En los mitos en que vivimos. Pero eso lo vamos a ver después. Sergio, quiero decir algo. Magda, Hola. ¿cómo estás? Sí, cuando hablaste de Pauli, ¿no? Hablando de lo científico, yo quería aportar, no sé si lo conocen, Rupert Sheldrake, es un biólogo, ¿no? Inglés contemporáneo, que habla de la causalidad formativa de los campos morfogenéticos, y cómo se va generando la vida desde la biología. Él habla de una causalidad formativa que es anterior y que determina después lo que será la planta, el perro, el animal, el árbol, la persona, ¿no? Eso es interesante para investigar desde lo biológico. Nada, quería aportar y agradecerte. Muchas porque gracias. es súper interesante. Sí, eso David Pitt en el libro sobre sincronicidad habla de Sheldrake, habla de Pirgogini y no me acuerdo, y de David Bohm, y lo que pasa es la realidad misma David estaría Bohm. armada El arquetípicamente. Sí, sí, David Bohm habla del orden implicado y del orden explicado. exacto. Sería lo arquetípico tal vez Exacto, sí, desde expresado en la materia, sí, pero nos vamos un poco. lo que está implícito en la semilla, ¿no? Así es. Bueno, gente, no sé si alguien más quiere compartir algo, decir. El arquetipo sería como una lógica de procesar esa información. Sí, creo que podríamos pensarlo así, pero hay que pensarlo como una estructura viva, ¿cierto? Como una estructura viva, creativa, en dinamismo. No sé, observen sus inclinaciones interiores. Dedíquense a esto durante esta semana. Piensen no qué cosas deberían desear, qué cosas deberían pensar, sino hacia dónde se sienten como atraídos. Ese es el mundo, podríamos decir. Hay que hacer una limpieza mucho más, obviamente, porque nuestro inconsciente personal está ahí. Pero piensen, nuestro mundo inconsciente está como ahí influyendo siempre. Y uno puede cercenar puede cometer dos errores, ya para cerrar con esto. Uno, cercenar el mundo inconsciente, o cercenar la vida por darle bolilla a este mundo inconsciente. Alguien puede sentir una inclinación religiosa y sentirlo muy profundamente, pero se entrega tanto a eso que cree que esa experiencia lo inhabilita o la inhabilita para un montón de otras cosas, y entonces la vida quedó perdida porque siguió al espíritu. O alguien puede seguir una vida definida totalmente por su yo y se perdió el espíritu, en el sentido de una inclinación más profunda. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar como de empezar a identificar. Bueno, ¿Puedo hacer una Tommy, sí. intervención? Buenísimo. No, que pensé justo en lo que estabas diciendo recién, que por ahí que pensáramos en lo que queremos hacer y no en lo que debemos hacer. Pero igual a veces, por ejemplo, desde de mi experiencia, muchas veces me cuesta porque es como que siento que está atravesado mucho por las creencias por ahí que tenemos de nuestros padres o de la gente con la que convivimos, y que como que por ahí cuesta hacer esa diferenciación entre lo que realmente queremos hacer y lo que tenemos puesto en la cabeza de lo que por ahí debemos hacer. No sé si se entiende, no sé si me expliqué. No, se entiende clarísimo, porque eso nos pasa a todos y nos ha pasado mucho más antes, cuando teníamos tu edad. Pero yo digo, a mí, sí es así, por eso creo yo que esto es un camino de entrenamiento, de mucho discernimiento, de aprender a prestar atención, hay muchas cosas que por ahí creemos que queremos y a lo mejor no las queremos, las queremos porque todos las quieren, y hay otras cosas que ni nos hemos dado cuenta todavía que las queremos. Hay que empezar como a
a observarse, prestar atención y a ir desmalezando, pero es tal cual vos lo decís, me parece que tenés mucha conciencia de vos mismo, entonces es cuestión de ir prestándonos atención. Pero no es no hay que entregarse ni a una cosa ni a otra. La clave, podríamos decir, que es la conciencia, es darnos cuenta, ir viendo y después ir tomando decisiones. Y bueno, y nada es definitivo. Sergio. Bueno, sí. Laura, ahí está. Te conocí la voz, no te había visto. Una duda, en Jung, cuando plantea que como que la conciencia para él, que nosotros seamos como sanos psíquicos, ¿no? Como decir, sí, el camino hacia la sanidad psíquica, está en que la conciencia se dé cuenta de cuál es el arquetipo que lo está guiando, o solamente que la conciencia sepa que hay un arquetipo que lo está guiando. Digo, sí. Mi conciencia tendría que hacer un esfuerzo en darse cuenta qué es, o solo saber y como dejarse guiar, digamos. No sé si... Yo creo que tendría que saber y dejarse guiar de alguna manera, pero me parece que hay que vincularlo con lo que hace la psique, que es construir símbolos, ¿cierto? Y mitos que le dan sentido a la vida, porque ahí es donde se articula lo inconsciente con lo consciente, que no lo hemos visto ahora, pero me parece que tiene que ir haciéndose consciente de qué es lo que le da sentido a su vida. Ahí está presente lo arquetípico y lo inconsciente junto con la realidad de la conciencia. Entonces, pero tiene que saber, lo más importante de esto es relativizar esa estructura, porque si uno las absolutiza, se olvida de que está construyendo desde algún lugar y cree que eso es así. Y no se da cuenta que es así porque hay algo desde adentro, pero que está en movimiento, puede ir cambiando. No quiero que nos extendamos más, seguramente quedan muchas cosas o todas en el, ¿cómo se dice? Para pensarlas, hablarlas, y podemos arrancar el próximo encuentro con comentarios, preguntas, antes de continuar con lo que vamos a hablar. Bueno, ha sido un gusto. Nos estaremos viendo próximamente, si Dios quiere, si el arquetipo lo permite y la conciencia lo decide. Muy bien. Adiós. Chao, muchas gracias. Chao, Tommy. Silvina, la Gaby, había mucha gente que no había visto. Mónica, Graciela. Dicen que queda mal que me vaya yo primero, por eso no me he ido. Ya me lo dijeron otras veces. Voy a dejar de grabar.